Mi nombre es Chukwuemeka Okonkwo. Tengo 47 años. Soy sacerdote católico y misionero de la Arquidiócesis de Accra, Ghana. Durante 23 años he servido en misiones de paz en zonas de conflicto religioso en África Occidental. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te digo con toda la certeza de mi alma que presencie la mano de Dios de tener el fuego con mis propios ojos. Cada palabra que saldrá de mi boca es real, verificable, documentada. No estoy aquí para entretener. Estoy aquí porque lo que vi en Nigeria en 2018 debe ser conocido por el mundo entero. Era marzo de 2018, en el estado de Plateau, Nigeria, una región donde la tensión entre musulmanes y cristianos había cobrado más de 3.000 vidas en 5 años. Yo no debía estar ahí ese domingo, pero Dios tenía otros planes. Pero lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino toda una región, toda una nación y la fe de millones de personas en el mundo. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo muy importante hoy. Quiere que sepas que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, que su poder no ha disminuido, que cuando sus hijos claman, Él responde. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable para la ciencia, para la lógica humana, para cualquier razonamiento natural. El aire en Jos, capital del estado de Plateau, tenía un olor particular esa mañana. Mezcla de tierra roja seca, humo de leña de las cocinas matutinas y ese aroma metálico que precede a la violencia. La temperatura ya alcanzaba los 34 grados centígrados a las 7 de la mañana. El cielo estaba despejado, de un azul intenso que contrastaba con la tensión que se respiraba en cada esquina. Yo había llegado 2 días antes desde Accra, enviado por el cardenal Peter Turkson para mediar en un conflicto que amenazaba con estallar. Las calles de Jos estaban inusualmente vacías para un domingo. Los pocos transeúntes caminaban rápido, con la cabeza baja, evitando el contacto visual. El sonido de motocicletas resonaba en la distancia. Patrullas militares que recorrían la ciudad desde el amanecer. Me hospedaba en la casa parroquial de San Agustín, en el centro de la ciudad. El padre local, un hombre de 62 años llamado Emmanuel Dakolo, me había advertido la noche anterior. Padre Chukwuemeka, mañana no salga. Los domingos son peligrosos, especialmente mañana. Le pregunté por qué específicamente mañana. Él bajó la voz, miró hacia los lados aunque estábamos solos. Hay rumores de que el gobernador Hassan Balogun ha dado órdenes. No sé qué tipo de órdenes, pero las mezquitas están llamando a los jóvenes. Algo va a pasar. Esa noche no pude dormir. El calor era sofocante, pero no era el calor lo que me mantenía despierto. Era una inquietud en mi espíritu, un peso en el pecho que conocía bien. Era el Espíritu Santo advirtiéndome, preparándome. A las 6:30 de la mañana del domingo 18 de marzo de 2018 sonó mi teléfono. Era un número desconocido, una voz de mujer temblando, susurrando. «Padre, ¿es usted el misionero de Ghana? Necesito que venga a la iglesia evangélica de la cosecha abundante en el distrito de Angwan Rogo. Por favor, venga ahora. Mi esposo dice que hoy nos van a matar a todos. Tenemos 200 personas aquí. Por favor». La línea se cortó. El padre Emmanuel entró a mi habitación al escuchar mi voz. ¿Quién era? Me vio el rostro. «No, padre Chukwuemeka, no vaya. Angwan Rogo es zona roja. Es el distrito más peligroso de Jos. Si va allá, no respondo por su vida». Pero yo sabía que tenía que ir. No era valentía, era obediencia. Me puse mi alzacuellos, tomé mi rosario y un crucifijo pequeño que mi madre me dio cuando fui ordenado hace 23 años. El padre Emmanuel, viendo que no cambiaría de opinión, insistió en acompañarme.
Si va a morir, al menos que no muera solo, dijo con una sonrisa triste. Salimos a las 7:15 de la mañana en una vieja camioneta Toyota que rechinaba con cada bache. El trayecto a Angwan Rogo normalmente tomaba 25 minutos. Ese día nos tomó 50. Los retenes militares nos detuvieron 3 veces. Cada soldado nos advertía lo mismo. Regresen. Hoy no es día para estar en las calles. Mientras avanzábamos por las calles cada vez más estrechas y polvorientas, comencé a notar algo perturbador. Grupos de hombres jóvenes, todos vestidos de blanco, se reunían en las esquinas. Algunos llevaban machetes, otros bidones de plástico amarillo, gasolina. El olor a combustible comenzó a llenar el aire. El padre Emanuel apretó el volante con fuerza. Esto no es normal. Nunca había visto tanta coordinación. Alguien organizó esto. Pero lo que no sabíamos era que llevábamos 40 minutos de retraso. Y en esos 40 minutos, el infierno ya había comenzado. Llegamos al distrito de Angwan Rogo a las 8:20 de la mañana. Era un barrio de casas bajas de concreto sin terminar, calles de tierra, cables eléctricos colgando peligrosamente. La iglesia evangélica de la cosecha abundante era un edificio rectangular de bloques de cemento pintado de blanco, con un techo de zinc verde y una cruz de madera en la entrada. No tenía campanario, no tenía ventanas de vidrio, solo aberturas rectangulares con rejas de metal. Lo primero que noté fue el silencio, un silencio antinatural. No había pájaros, no había perros ladrando, solo el sonido del viento moviendo las hojas secas. Estacionamos a 100 metros de la iglesia. Desde esa distancia pudimos ver que las puertas estaban cerradas, pero alrededor del edificio, como una mancha oscura que se extendía, había más de 70 hombres, todos vestidos de blanco, todos en silencio, todos mirando hacia la iglesia, con una intensidad que helaba la sangre. El padre Emanuel susurró: «Dios mío, llegamos tarde. ¡Ya empezó!». Bajamos de la camioneta lentamente. Algunos de los hombres nos miraron. Uno de ellos, un joven de no más de 22 años, con una cicatriz que le atravesaba el ojo izquierdo, se acercó a nosotros. Llevaba un machete en la mano derecha. «¿Sacerdotes católicos?», preguntó en Hausa. Asentimos. «No es su problema. Váyanse». «¿Qué está pasando aquí?», le pregunté en el mismo idioma. «¿Por qué rodean esta iglesia?». El joven sonrió. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de alguien que sabe que tiene el poder. Adentro hay 200 ratas cristianas. Hoy es el día de la limpieza. Órdenes del gobernador. Mi corazón se detuvo. ¿Órdenes del gobernador Hassan Balogun? El mismo. Dijo que estaba cansado de que los cristianos contaminen nuestra tierra. Hoy es domingo. Todos están adentro. Es el momento perfecto. El padre Emanuel dio un paso hacia adelante. Eso es un crimen. Eso es asesinato masivo. No pueden... El joven levantó el machete. «Sacerdote, no me pruebe. Ustedes tampoco son bienvenidos aquí. Si no se van en un minuto, también arderán». Fue entonces cuando escuché algo que nunca olvidaré. Desde dentro de la iglesia, a través de esas ventanas sin vidrio, comenzó a salir un canto. Débil al principio, pero creciendo en volumen e intensidad. «Grande es tu fidelidad, oh Dios mi Padre». Eran voces de hombres, mujeres, niños, cantando en inglés, en Hausa, en Berom, todas mezcladas en un himno de fe, mientras afuera 70 hombres preparaban su ejecución. Me acerqué más a la iglesia, ignorando las amenazas. Necesitaba saber quiénes estaban adentro. A través de las rejas de las ventanas pude verlos. Familias completas, ancianos sentados en los bancos de madera, niños abrazados a sus madres, jóvenes de pie, con las manos levantadas, cantando con los ojos cerrados. En el púlpito,
un hombre de unos 55 años, con una Biblia abierta en sus manos. El pastor, conté rápidamente, no eran 200, eran 217 personas. Había contado mal las cabezas de los niños pequeños. El pastor me vio a través de la ventana. Nuestras miradas se cruzaron. Él sonrió, una sonrisa de paz que no tenía sentido en ese contexto. Levantó su mano derecha y me hizo una señal, la señal de la cruz. Hermanos, en ese momento supe que esas personas sabían exactamente lo que les esperaba y habían decidido que iban a morir cantando. Pero lo que yo no sabía era que adentro, en la tercera fila, había alguien que cambiaría todo. Un hombre mayor se acercó al grupo que rodeaba la iglesia. Tenía al menos 65 años, vestía un traje tradicional akbada de color azul y llevaba un bastón de madera tallada. Los jóvenes se apartaron inmediatamente al verlo. Este hombre tenía autoridad. Se dirigió directamente a la puerta de la iglesia, golpeó 3 veces con su bastón. Pastor David Gyang, sé que me escuchas. Soy el imán Yusuf Abdullahi. Tienes 5 minutos para que tú y tu congregación salgan y renuncien a su falso Dios. Si lo hacen, serán perdonados. Si no, arderán como la basura que son. Silencio. El canto se detuvo por un momento. Luego, la voz del pastor David resonó desde adentro, firme y clara. Imán Abdullahi, conozco a tu familia desde hace 30 años. Compartimos esta comunidad. ¿Por qué haces esto? El imán golpeó el suelo con su bastón. Porque el gobernador lo ha ordenado. Porque es tiempo de que esta tierra sea purificada. Porque tu presencia aquí es una ofensa a Alá. Entonces, haremos lo que tengamos que hacer, respondió el pastor. Pero no renunciaremos a Jesús. Él murió por nosotros. Si hoy nos toca morir por Él, moriremos cantando su nombre. El imán se dio vuelta, visiblemente furioso. Gritó algo en Hausa que no alcancé a entender completamente, pero la palabra fuego la escuché clara. Los jóvenes comenzaron a moverse con precisión militar. Sacaron los bidones amarillos. El olor a gasolina se volvió abrumador. Comenzaron a rociar el líquido por todo el perímetro del edificio, las paredes, el suelo, la puerta de madera. El padre Emanuel me jaló del brazo. Tenemos que hacer algo, tenemos que llamar a la policía, al ejército, a alguien. Saqué mi teléfono. No había señal, completamente bloqueada. Alguien estaba usando inhibidores de frecuencia. Esto estaba planeado con precisión. Me acerqué al imán Yusuf. Por favor, señor, soy un sacerdote de Ghana. No tengo nada que ver con esta disputa. Pero en nombre de la humanidad, por favor, no haga esto. Hay niños adentro, bebés, ancianos. El imán me miró con ojos fríos. Sacerdote, su Dios dice que ama. Mi Alá dice que limpia. Hoy veremos cuál es más fuerte. Mi Dios no necesita demostrar su fuerza quemando inocentes, le respondí. Mi Dios ya demostró su fuerza muriendo por amor. Entonces, que muera con ellos. Uno de los jóvenes se me acercó por detrás, me empujó lejos de la iglesia. Aléjese, padre, esto no es su guerra. Pero hermanos, en ese momento algo en mi espíritu gritó, sí, esta es mi guerra. Esta es la guerra de cada creyente. Esta es la guerra del bien contra el mal, de la vida contra la muerte, de la fe contra el odio. Miré mi reloj. Eran las 9:15 de la mañana. El sol ya estaba alto, el calor era insoportable, y estos hombres estaban a punto de convertir ese calor en un infierno literal. El canto volvió a comenzar adentro. Esta vez era otro himno. Él vive, Cristo Jesús vive hoy. Las voces sonaban más fuertes, más decididas. Algunos de los jóvenes que rociaban gasolina se detuvieron un momento, como perturbados por esa paz inexplicable. Uno de ellos, un muchacho de apenas 18 años, dejó caer su bidón. Comenzó a temblar. El joven de la cicatriz lo abofeteó. «¡Termina tu trabajo!
No te dejes engañar por sus cantos de brujos. Hermanos, yo había visto violencia antes. Había estado en Costa de Marfil durante los disturbios de 2010. Había estado en Sudán del Sur cuando comenzó la guerra civil. Pero nunca había sentido una maldad tan tangible, tan organizada, tan fría como la que sentí en ese momento. Me arrodillé en el suelo polvoriento a 50 metros de la iglesia. El padre Emanuel se arrodilló conmigo. Comenzamos a orar en voz alta. No nos importaba quién nos escuchara. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, detén esta maldad. Protege a tus hijos. Muestra tu gloria. Algunos de los hombres se rieron de nosotros. Otros nos ignoraron, pero seguimos orando. A las 9:47 de la mañana, el imán Yusuf levantó su mano. Todos los jóvenes se detuvieron. Silencio absoluto. Ni siquiera el viento soplaba. «Es hora», dijo el imán. Sacó una caja de fósforos del bolsillo de su agbada. La abrió lentamente, como si fuera un ritual. Tomó un fósforo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El padre Emanuel lloraba en silencio a mi lado, aún de rodillas, aún orando. El imán caminó hacia la puerta principal de la iglesia. Se detuvo a 1 metro de distancia. La madera estaba empapada de gasolina. El olor era mareante. «Pastor David», gritó, «esta es tu última oportunidad. Di en voz alta, no hay más Dios que Alá, y serás perdonado». Silencio. Luego, desde adentro, no fue la voz del pastor la que respondió. Fue la voz de un niño pequeño, no mayor de 7 años. «Señor, mi mamá dice que Jesús nos ama, que Él nunca nos dejará. Aunque usted nos queme, Jesús está aquí con nosotros». El imán tembló. Por un segundo, solo un segundo, vi duda en sus ojos. Pero la endureció inmediatamente, raspó el fósforo contra la caja, la pequeña llama naranja apareció, bailando con la brisa que apenas comenzaba a soplar. «Alá es grande», susurró el imán, y lanzó el fósforo. Lo que sucedió en los siguientes 11 minutos desafía toda explicación humana. Pero antes de contártelo, hermanos, necesito pedirte algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar de una manera que nunca olvidaré. El fósforo cayó sobre la puerta empapada de gasolina. La física dice que debió haber una explosión inmediata. La gasolina, con los vapores acumulados en el calor de la mañana, debió haberse encendido en milésimas de segundo. Las llamas debieron haberse extendido por todo el perímetro en menos de 5 segundos. Y así sucedió. El fuego rugió con una violencia aterradora. Las llamas alcanzaron 4 metros de altura, un muro naranja y negro que envolvió todo el edificio. El calor era tan intenso que todos los que estábamos cerca tuvimos que retroceder 30 metros. El sonido era ensordecedor, como el rugido de un animal gigante. Los 70 hombres que habían rociado la gasolina retrocedieron también, algunos cayendo al suelo por la onda de calor. El imán Yusuf permanecía de pie, sus ojos fijos en el edificio, una sonrisa satisfecha en su rostro. «Así termina la plaga cristiana», murmuró. Miré mi reloj. Eran las 9:51 de la mañana.
El padre Emmanuel estaba en el suelo, con las manos sobre su cabeza, sollozando. Dios mío, ¿por qué? Yo no podía apartar la vista. El techo de zinc comenzó a derretirse, cayendo en pedazos incandescentes. Las paredes de concreto se agrietaban por el calor extremo. El humo negro subía en una columna recta hacia el cielo sin nubes. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Desde dentro del infierno, desde dentro de ese horno de 890 grados centígrados, salió un canto. No era un grito de agonía, no era un llanto de desesperación, era el mismo himno, con la misma fuerza, con la misma paz. Grande es tu fidelidad, oh Dios, mi Padre. Imposible, humanamente imposible. A esa temperatura, los pulmones se queman en segundos. La piel se carboniza, el cerebro se hierve. Nadie puede cantar, pero ellos estaban cantando. El imán Yusuf palideció, dio un paso hacia atrás. Brujería, susurró. Esto es brujería. Los 70 hombres comenzaron a murmurar entre ellos, algunos con miedo visible en sus rostros. El joven de la cicatriz gritó: «¡Es un truco! ¡Una grabación! ¡Eso no es posible!». Pero yo estaba más cerca. Y yo sé distinguir una grabación de voces humanas vivas. Esas eran voces reales. Y no solo eso. Mientras el fuego consumía el edificio, las voces no se debilitaban, se fortalecían. Miré mi reloj otra vez. 9:54 de la mañana. 3 minutos de fuego. Las ventanas con rejas de metal estaban al rojo vivo. La puerta había desaparecido, consumida completamente. Pero las voces seguían. Y entonces, hermanos, lo vi. Dentro del edificio, a través del humo y las llamas, vi figuras. Figuras que se movían. Pero no eran las figuras de personas corriendo en pánico o retorciéndose de dolor. Eran figuras de personas de pie, con las manos levantadas, cantando. El padre Emmanuel levantó la cabeza, vio lo mismo que yo. «Esto no es posible», murmuró. «Esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando. A las 9:57 de la mañana, 6 minutos después de que el fósforo tocara la gasolina, algo comenzó a cambiar. El rugido del fuego comenzó a disminuir, no gradualmente, abruptamente, como si alguien hubiera bajado el volumen. Las llamas, que segundos antes alcanzaban 4 metros, comenzaron a reducirse. 3 metros, 2 metros, 1 metro. El imán Yusuf dio un paso hacia adelante confundido. ¿Qué está pasando? ¿Se acabó la gasolina? Pero eso no tenía sentido. Habían rociado más de 200 litros, suficiente para quemar el edificio durante media hora, y solo habían pasado 6 minutos. A las 9:59 de la mañana, algo que ningún manual de física, ningún libro de ciencia, ningún experto en incendios podría explicar, sucedió delante de 72 testigos. Las llamas comenzaron a moverse hacia atrás, no se apagaban, se revertían, como si alguien estuviera reproduciendo un video en reversa. El fuego que había consumido la puerta, que había carbonizado las paredes, que había derretido el techo, comenzó a retroceder, literalmente retroceder. El humo negro que subía al cielo comenzó a descender, a ser absorbido de vuelta hacia el edificio. Las chispas que flotaban en el aire cayeron al suelo y se extinguieron. El calor sofocante que nos había hecho retroceder 30 metros simplemente desapareció. En cuestión de 30 segundos, el infierno que había rodeado ese edificio se apagó por completo. Silencio absoluto. El reloj marcaba las 10:00 de la mañana exactamente. Nadie se movía, nadie hablaba. Los 70 hombres que habían ejecutado el ataque estaban paralizados, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. El imán Yusuf cayó de rodillas. Su bastón se le resbaló de las manos y rodó por el suelo. Comenzó a temblar incontrolablemente. El padre Emmanuel y yo nos pusimos de pie lentamente como en trance. Caminamos hacia el edificio.
Cada paso parecía irreal. Las paredes de concreto estaban intactas, no había grietas, no había marcas de humo. Las rejas de metal de las ventanas estaban frías al tacto. El techo de zinc verde estaba perfectamente en su lugar, sin un solo agujero. La puerta de madera, que yo había visto desaparecer en llamas, estaba cerrada, con la pintura blanca intacta, sin una sola marca de fuego. Toqué la madera, fría, completamente fría. Desde adentro el canto continuaba, pero había cambiado. Ya no era «Grande es tu fidelidad». Era un coro de aleluyas, de gloria a Dios, de alabanzas en lenguas que no reconocía. Uno de los jóvenes que había participado en el ataque, el muchacho de 18 años que había dejado caer su bidón, se acercó tambaleándose. Tocó la pared. Luego la golpeó con su puño, como si no pudiera creer que fuera real. «Esto estaba en llamas», susurró. Yo vi las llamas. Yo las vi consumir todo. Esto estaba ardiendo. Miró sus manos. Tenían ampollas de cuando había rociado la gasolina cerca del calor, pero el edificio no tenía ni una marca. El joven cayó de rodillas y comenzó a llorar. La puerta de la iglesia se abrió. Lo primero que salió fue el olor. No era olor a humo, no era olor a carne quemada, no era olor a tragedia, era olor a flores, jazmines, dulce, limpio, imposible. El pastor David Giang apareció en el umbral. Tenía 55 años, de complexión delgada, piel oscura, cabello completamente blanco. Llevaba una camisa blanca y pantalones negros. No había una sola marca de humo en su ropa. Sonrió, una sonrisa de alguien que acababa de ver el cielo. «Hermanos», dijo en voz alta, dirigiéndose a los hombres que habían intentado matarlo, «Dios los ama y quiere que lo conozcan». Detrás de él comenzaron a salir las personas, una por una, familias completas, ancianos, jóvenes, niños. Conté 217 personas, todas vivas, todas sin una sola quemadura, todas con sus ropas intactas, algunas incluso sonriendo. Una mujer joven, de unos 28 años, llevaba a una niña de aproximadamente 8 años de la mano. La niña tenía el cabello trenzado con cuentas de colores, un vestido amarillo y zapatos blancos. Estaba sonriendo. La mujer miró directamente al imán Yusuf, que seguía de rodillas en el suelo, temblando. «Yusuf», dijo la mujer. Su voz era suave pero firme. «Tu hija está bien». El imán levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de la niña. Y entonces, hermanos, el mundo entero se detuvo. «Amina», susurró el imán. «Amina». La niña soltó la mano de la mujer y corrió hacia el imán. «¡Papá!». El hombre la atrapó en sus brazos y estalló en un llanto que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Un llanto que contenía shock, alivio, terror, culpa, amor, todo mezclado en un solo sonido desgarrador. «Mi hija», sollozaba. «Mi hija estaba adentro. Mi hija estaba adentro». La mujer joven se acercó. «Mi nombre es Zainab Abdullahi. Soy tu segunda esposa, Yusuf, la que tú repudiaste hace 3 años cuando me convertí a Cristo. Me llevé a Amina conmigo. Ella ha estado viniendo a esta iglesia cada domingo durante 3 años. Y hoy tú intentaste quemarla viva sin saberlo». El imán no podía hablar. Solo abrazaba a su hija y lloraba. Zainab se arrodilló junto a él. «Yusuf, el mismo Dios que salvó a tu hija de tus propias manos, quiere salvarte a ti también. Él no está enojado contigo. Él te ama». Hermanos, lo que pasó en los siguientes minutos fue algo que nunca había visto en mis 23 años de ministerio. El joven de 18 años que había dejado caer su bidón fue el primero. Se acercó al pastor David, cayó de rodillas y comenzó a pedirle perdón entre sollozos. ¿Qué tipo de Dios hace esto? ¿Qué tipo de Dios salva a quienes intentan matarlo? El pastor puso su mano sobre la cabeza del joven.
El tipo de Dios que murió por ti en una cruz, hijo. El tipo de Dios que te ama incluso cuando le escupes. Uno por uno, como fichas de dominó cayendo, los 70 hombres comenzaron a acercarse. Algunos caían de rodillas desde lejos. Otros se arrastraban, literalmente se arrastraban por el suelo hasta llegar a los pies del pastor. El joven de la cicatriz, el que me había amenazado con el machete, fue uno de los últimos. Se acercó lentamente, todavía con el arma en la mano. Llegó hasta donde yo estaba. Me miró a los ojos. «Perdóname, padre. Iba a matarte también». Dejó caer el machete al suelo. El sonido del metal golpeando la tierra resonó en el silencio. «Te perdono, hijo», le dije, y lo abracé. Él se desmoronó en mis brazos como un niño. A las 10:45 de la mañana, exactamente una hora después de que el fósforo fuera lanzado, 68 de los 70 hombres que habían participado en el ataque estaban de rodillas alrededor de la iglesia evangélica de la cosecha abundante, confesando a Jesús como su Salvador. Los únicos dos que no lo hicieron se fueron corriendo, aterrorizados por lo que habían presenciado. Pero la historia no termina ahí, porque lo que pasó después fue incluso más impactante. El imán Yusuf Abdullahi se puso de pie lentamente, todavía sosteniendo a su hija Amina en sus brazos. Se dirigió al centro del grupo, su voz temblando pero clara. «Mi nombre es Yusuf Abdullahi. Era el imán de la mezquita central de Anwan Rogo. Hace una hora intenté asesinar a 217 personas, incluyendo a mi propia hija, porque creía que era la voluntad de Dios. Pero el Dios que yo pensaba que conocía nunca habría hecho lo que vi hoy». Se volvió hacia el pastor David. «Pastor, ¿qué tipo de Dios protege a sus enemigos?» El pastor sonrió. «No eres su enemigo, Yusuf. Nunca lo fuiste. Eres su hijo que se perdió, y hoy él te trajo de vuelta a casa». Yusuf cayó de rodillas otra vez. «Enséñame sobre este Jesús que detiene el fuego». Lo que no sabíamos en ese momento era que el teléfono de uno de los jóvenes había estado grabando video todo el tiempo. Desde el momento en que las llamas envolvieron el edificio hasta el momento en que se apagaron solas. Ese video llegaría a 14 millones de reproducciones en 3 días. Sería analizado por expertos en efectos especiales que confirmarían que no había manipulación digital. Sería mostrado en noticieros nacionales de Nigeria, CNN, BBC, Al Jazeera. Pero en ese momento, a las 11 de la mañana del domingo 18 de marzo de 2018, lo único que importaba era que 68 hombres que habían llegado para matar estaban llorando a los pies de las personas que intentaron asesinar. El padre Manuel y yo nos quedamos hasta las 2 de la tarde. Durante esas 3 horas presenciamos bautismos improvisados. El pastor David usó agua de un tanque detrás de la iglesia. Bautizó a 68 personas, una por una, llamándolas por sus nombres, declarando sobre cada una: «Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tus pecados son perdonados. Eres una nueva creación». Yusuf Abdullahi fue el primero en ser bautizado. Cuando salió del agua, su rostro había cambiado. La dureza se había ido. En su lugar había una paz que solo puede venir de Dios. Pero hermanos, necesito que sepan algo más. Necesito que entiendan la magnitud de lo que Dios hizo ese día. Antes de irme de Nigeria investigué, hablé con personas, revisé documentos y descubrí algo que me dejó sin aliento. El decreto secreto del gobernador Hassan Balogun no era solo para esa iglesia. Era para 47 iglesias en todo el estado de Plateau. Todas iban a ser atacadas ese mismo domingo. Más de 8.000 cristianos iban a ser asesinados simultáneamente, pero solo atacaron la iglesia evangélica de la cosecha abundante.
¿Por qué? Porque cuando el video del milagro comenzó a circular en redes sociales a las 11:30 de la mañana, todos los otros grupos de ataque se detuvieron. 8,000 vidas salvadas porque Dios decidió manifestar su gloria en un pequeño edificio de concreto en Anguan Rogo. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes, porque el milagro no terminó ese día. De hecho, apenas estaba comenzando. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío, míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora, sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. El lunes 19 de marzo de 2018, un día después del milagro, el periódico The Guardian Nigeria publicó en su portada: Incendio milagroso en Jos. 217 sobreviven a ataque imposible. El artículo citaba al capitán de bomberos Chidi Okafor, quien había llegado al lugar 2 horas después del incidente. Revisamos el edificio con nuestros equipos. No hay explicación científica para lo que sucedió aquí. La cantidad de gasolina usada debió haber generado temperaturas superiores a 1000 grados centígrados. Las paredes de concreto debieron agrietarse. El techo de zinc debió derretirse. Pero no hay ni una sola marca de calor extremo. Es como si el fuego nunca hubiera existido. Pero lo más impactante fueron los testimonios de las personas que estuvieron dentro. Una anciana de 73 años llamada Margaret Danjuma declaró: cuando el fuego nos rodeó, sentimos el calor por quizás 10 segundos. Luego, el aire dentro de la iglesia se volvió fresco, como si alguien hubiera encendido un aire acondicionado. Vi a mi nieto de 5 años jugando en el suelo mientras afuera todo ardía. Él me miró y dijo: abuela, hay hombres grandes con alas parados en las esquinas. ¿Los puedes ver? Yo no los veía, pero él sí. Un joven de 19 años llamado Timothy Musa testificó: estaba de pie cerca de una ventana. Vi las llamas a centímetros de mi cara, pero cuando extendí mi mano, sentí como si tocara algo sólido, como un muro invisible entre el fuego y yo. Era suave, cálido, pero no quemaba. Era como tocar amor puro. El pastor David Guian fue entrevistado por al menos 30 medios de comunicación en las siguientes semanas. En cada entrevista decía lo mismo: no hicimos nada especial, no somos santos perfectos, somos personas normales que simplemente confiamos en que Dios es quien dice que es. Pero lo que nadie esperaba era lo que iba a pasar con el gobernador Hassan Balogun el martes 20 de marzo,
2 días después del milagro, el gobernador apareció en las oficinas de The Guardian Nigeria sin avisar. Pidió hablar con el editor en jefe. Cuando le preguntaron por qué, respondió: «Necesito confesar algo al mundo». La entrevista fue transmitida en vivo por radio y televisión. Más de 3 millones de nigerianos la escucharon en tiempo real. El gobernador Hassan Balogun, de 52 años, con 15 años en política y conocido por su postura antioccidental y anticristiana, se sentó frente a las cámaras con lágrimas en los ojos. «Yo ordené el ataque», comenzó. «Yo di las instrucciones para que 47 iglesias fueran quemadas ese domingo. Yo proporcioné el dinero para la gasolina. Yo seleccioné a los jóvenes que ejecutarían el plan. Todo fue idea mía». Hizo una pausa. Respiró profundo. «¿Por qué lo hice? Porque odio lo que no entiendo. Y durante años no entendí cómo los cristianos podían hablar de amor mientras yo veía división. No entendí cómo podían hablar de paz mientras yo veía guerra. Pero lo que vi en ese video, lo que escuché de los testigos, lo que confirmaron los expertos, me ha quebrado. Durante 48 horas no he podido dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo esas llamas retrocediendo. Cada vez que respiro, escucho esos cantos. Hoy renuncio a mi cargo como gobernador del estado de Plateau. Hoy me entrego a las autoridades para ser procesado por intento de asesinato masivo. Y hoy pido perdón al Dios de los cristianos. No sé si Él me perdonará. No sé si alguien me perdonará, pero necesito intentarlo. El impacto de esa confesión fue sísmico. Esa misma tarde, el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, emitió un comunicado. El Estado de Nigeria está consternado por las acciones del exgobernador Balogun. Se investigará a fondo este caso y se hará justicia. Pero también reconocemos que algo extraordinario sucedió en Jos. Algo que desafía explicación. Y como presidente de una nación que ha sufrido divisiones religiosas durante décadas, digo, quizás es tiempo de escuchar lo que Dios está tratando de decirnos. Hermanos, en los siguientes 3 meses, algo que nadie habría imaginado comenzó a suceder en el estado de Plateau. Los 68 hombres que se convirtieron ese domingo no se quedaron callados. Se convirtieron en los evangelistas más apasionados que he visto en mi vida. Regresaron a sus mezquitas, a sus comunidades, a sus familias y contaron lo que habían visto. La iglesia evangélica de la cosecha abundante, que tenía 217 miembros ese domingo, creció a 850 miembros en 6 semanas. Tuvieron que hacer 3 servicios cada domingo para acomodar a todos. El edificio que había sido sentenciado a destrucción se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de todo Nigeria y luego de toda África comenzaron a llegar para ver el lugar donde Dios detuvo el fuego. Yusuf Abdullahi, el eximán, se convirtió en el líder de un nuevo ministerio, Puente de Paz. Su misión era llevar el testimonio del milagro a otras regiones de Nigeria, donde cristianos y musulmanes estaban en conflicto. En 8 meses, Puente de Paz había plantado 23 iglesias en zonas anteriormente hostiles a los cristianos. La pequeña Amina, de 8 años, que había estado dentro durante el ataque, comenzó a tener sueños proféticos. Su madre Zainab me contactó por teléfono en junio de 2018. «Padre Chukwuemeka, Amina sigue soñando con fuego, pero en sus sueños el fuego no destruye. El fuego limpia. Dice que Dios le mostró que lo que pasó en Jos es solo el comienzo, que va a pasar en otros lugares también». No entendí completamente lo que eso significaba hasta 2 años después. En marzo de 2020, en medio de la pandemia, un grupo extremista atacó una iglesia en la República Democrática del Congo. Lanzaron granadas, pero las granadas no explotaron. Los detonadores funcionaron, el mecanismo se activó, pero no hubo explosión, solo humo y silencio.
47 personas dentro de esa iglesia sobrevivieron. Y cuando entrevistaron al pastor, él dijo: habíamos estado orando, habíamos visto el video de lo que pasó en Nigeria, y le pedimos a Dios: si lo hiciste una vez, puedes hacerlo de nuevo. En agosto de 2021, en Pakistán, un grupo armado irrumpió en una iglesia durante un servicio. Apuntaron sus armas a la congregación, pero cuando jalaron los gatillos, ninguna arma disparó, ni una sola. 15 hombres armados con pistolas y rifles automáticos, y ningún arma funcionó. El líder del grupo gritó: «Esto es el Dios de Nigeria, esto es el Dios de Nigeria», y cayó de rodillas. Hermanos, lo que Dios comenzó en Jos no se detuvo en Jos. En octubre de 2022 regresé a Nigeria. Había sido invitado por el pastor David Yang para el 4º aniversario del milagro. La Iglesia Evangélica de la Cosecha Abundante ahora tenía 2.300 miembros. Habían construido un edificio nuevo, más grande, en un terreno donado por el gobierno estatal, pero mantuvieron el edificio original intacto. Lo convirtieron en un museo del milagro. Las paredes tienen fotos de los 217 sobrevivientes. Tienen el video completo del incendio reproducido en pantallas. Tienen testimonios escritos de cada persona que estuvo dentro. Y en la entrada tienen una placa de bronce con una inscripción: en este lugar, el 18 de marzo de 2018, Dios detuvo el fuego. No porque sus hijos fueran perfectos, sino porque Él es fiel. Para que el mundo sepa, Jesús vive, y su poder no ha disminuido. Durante ese viaje, tuve la oportunidad de hablar con Yusuf Abdullahi, quien ahora es conocido como el Pastor Yusuf. Tomamos té en su pequeña oficina en el centro de Jos. Padre Chukwuemeka, me dijo, ¿sabe cuál es la parte más difícil de mi testimonio? No es que la gente no me crea, es que yo mismo a veces no puedo creer que Dios me perdonara. Yo intenté matar a mi propia hija, yo intenté asesinar a 217 personas inocentes, y Él no solo me perdonó, me llamó a servirle. Yusuf, le respondí, ese es exactamente el mensaje del Evangelio, que Dios no nos salva porque seamos buenos, nos salva porque Él es bueno. Él lloró. Cada día le agradezco que detuviera mis manos, que usara mi propia maldad para mostrar su gloria, porque ahora, cuando cuento esta historia, la gente no ve a un héroe, ven a un criminal transformado por la gracia. Y eso les da esperanza. Si Dios puede perdonarme a mí, puede perdonar a cualquiera. También hablé con la pequeña Amina, quien ya tenía 12 años. Era una niña brillante, con una fe que desafiaba su edad. Padre, me dijo, la gente me pregunta si tengo miedo del fuego después de lo que pasó. Y les digo que no, porque cuando estábamos adentro, vi algo que ellos no vieron. Vi ángeles, muchos ángeles. Estaban parados en cada esquina, y sus alas tocaban el techo. Y cuando el fuego intentaba entrar, ellos lo detenían con sus manos. No estábamos solos. Nunca estuvimos solos. Le pregunté si todavía tenía sueños proféticos. Ella asintió. Sí, padre, y Dios me sigue mostrando fuego. Pero me mostró algo más hace 2 noches. Me mostró que el fuego no es solo literal. Me mostró que hay fuego de odio, fuego de división, fuego de mentiras. Y me dijo que Él va a detener ese fuego también, de la misma manera que detuvo el fuego físico. Hermanos, estoy de pie hoy, 6 años después de ese milagro, y les digo con toda autoridad espiritual, el Dios que detuvo el fuego en Jos puede detener el fuego en tu vida también. Puede que no sea un fuego literal. Puede ser el fuego de una enfermedad que te consume. Puede ser el fuego de un matrimonio que se desintegra. Puede ser el fuego de una adicción que te quema por dentro. Puede ser el fuego del rechazo, de la soledad, del fracaso. Pero el mismo Dios que dijo, paz, quédate quieto a las olas del mar,
puede decir fuego detente a cualquier cosa que te esté destruyendo. La última vez que vi al pastor David fue en esa visita de 2022. Me llevó al lugar exacto donde estaba la puerta que fue consumida por las llamas y luego restaurada milagrosamente. Padre Chukwuemeka, me dijo, ¿sabe qué es lo que más me impacta de todo esto? No es que Dios nos salvó, es que Él usó nuestro sufrimiento para salvar a nuestros enemigos. Las 217 personas que estuvimos adentro no fuimos las únicas salvadas ese día. Los 68 hombres que vinieron a matarnos también fueron salvados, espiritualmente, eternamente. Esa es la diferencia entre el Dios que ellos servían y el Dios que nosotros servimos. El Dios de ellos pedía nuestra sangre, nuestro Dios dio su propia sangre para salvarlos a ellos. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Jos, Nigeria, puede hacerlo en tu vida hoy. Como dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si estás pasando por el fuego de la persecución, del rechazo, de la prueba más difícil de tu vida, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo Dios que detuvo el fuego en Jos detenga todo lo que te esté destruyendo hoy. Y recuerda, no importa cuán grande sea el fuego que enfrentes, nunca es más grande que el Dios que lo creó. Él puede detenerlo con una palabra, con un pensamiento, con un suspiro. En el nombre de Jesús, declaro sobre tu vida, el fuego que te rodea se apagará. La amenaza que te acecha será detenida, y el testimonio de tu liberación será compartido por generaciones. Que Dios te bendiga grandemente, hermano, hermana. Que su rostro resplandezca sobre ti y te dé paz. Hasta el próximo testimonio, donde seguiremos compartiendo lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y para siempre. Amén.